Bejarano. Hoy les voy a hablar sobre la psicopatología del pensamiento 1, los trastornos formales del pensamiento. Es la habilidad psiquiátrica característica del habla desorganizada. La evaluación, la escala de trastornos del pensamiento, el lenguaje y la comunicación de Nancy Anderson de 1939 se utiliza para determinar el discurso particular hecho en entrevistas clínicas. Teoría, la individual, se centra en los aportes de los individuos en el momento que enfrentan una tarea de comunicación y supone que los requisitos de la tarea y la finalidad que la determinen no, no son alteradas por la labor del propio individuo. Interaccional se centra en el vínculo en medio de los aportes de los integrantes en una tarea comunicativa, de modo que los aportes fundan los requisitos y logran cambiar la finalidad de los integrantes en la labor conjunta. Enfoque individual. Enfoque individual estático se calcula con suficientes pruebas que los individuos con trastornos formales del pensamiento presentan desempeños pésimos en tareas comunicativas que otros individuos. Enfoque individual genético propone que los diferentes defectos contemplados en el lenguaje de los individuos esquizofrénicos se deben a alteraciones en las vías nerviosas que unen las regiones corticales y subcorticales, arrojándose en el córtex prefrontal, pero esto no se debe a algo genético, sino a algo psicofisiológico estático. Enfoque interaccional estático surge interesante porque hace pensar en un vínculo entre las diferentes características de los grupos de padres y las diferentes características de los grupos de hijos. Aparece como si los jóvenes maníacos y sus padres y los jóvenes esquizofrénicos y sus padres se interesasen a interactuar de modo adicional, como por ejemplo traslación rara de palabras o construcción rara de frases ante soluciones secundarias y referencias confusas ante ideas divididas. Y el enfoque interaccional genético en las interacciones frecuentes entre padres e hijos mientras el desarrollo infantil donde los individuos aprenden a repartir. Hola, mi nombre es César Augusto Rodríguez Garzón y vamos a hablar sobre el pensamiento como lo acaba de referenciar mi compañero Rafael Bejarano. El pensamiento es un proceso cognitivo que nos permite representar nuestra realidad bajo una forma de conceptos, juicios y razonamientos. Manuel de Vega decía que es una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo y que es una actividad y creación de la mente. Para ello se utilizan tres factores, que son el concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos es el objeto, ¿cierto? Que es lo que percibimos, sea un cuaderno, una imagen. Entonces llega a nosotros ese objeto y es el juicio que tenemos nosotros que hacemos sobre eso, si es un cuaderno o no es un cuaderno, es un lapicero, es un computador, es una fruta. Nos llega a nosotros, es una fruta, es comestible, el cuaderno no es comestible, ¿cierto? Cuando hay un trastorno, la persona ya no tiene juicio y razonamiento de cómo ve, sino que lo ve otra cosa o ve otras cosas. Él va a decir no, que él está viendo un elefante, o que está viendo una sombra, o que una persona ahí que le está hablando, ¿cierto? Alguien que nosotros no vemos, alguien que tenga un trastorno, un rasgo de esquizofrenia puede también ver trastornado el juicio de lo que se ve y el fin resultante, que es lo que uno razona, que es, si es que uno ve eso, entonces él se equivoca con lo que él ve, porque la percepción se nuece.
como en el ejemplo que les acabo de mencionar. Siempre responde a una motivación, es una reducción de problemas, se presenta coherente y organizada, siempre sigue una determinada dirección y hace una de las operaciones mentales con un pensamiento de características. Entonces también vemos los trastornos que surgen en el pensamiento, como los trastornos formales del pensamiento, trastornos del contenido, clasificación de pensamiento, pensamiento convergente y divergente, pensamiento lógico, pensamiento no lógico, funciones de pensar, conceptuar y juzgar, razonar, trastornos del curso, trastornos de la velocidad, trastornos de la forma, trastornos del contenido. Todo esto tiene que ver con los trastornos del pensamiento, ideas obsesivas. Todo esto como un pensamiento obsesivo compulsivo, como el de un caso que se presenta en una persona, que simplemente la conciencia del sujeto o la idea o el temor o un impulso se apodera del ánimo del paciente y provoca una ansiedad en él. Por eso la sudoración en las manos, taquicardias o así, porque tiene ese síntoma. Entonces el pensamiento obsesivo compulsivo entonces tiene ideas obsesivas, las fobias, las dudas, los impulsos, los actos compulsivos, ideas sobrevaloradas. ¿Sí es? Entonces es importante saber qué trastornos que se ve envuelto, como acá esto, el lógico, el convergente, el divergente, funciones del pensar, trastorno. Referenciando otro ejemplo, tenemos un caso clínico de un trastorno del espectro autista, en sus siglas TEA, que tiene ideas fijas, trastornos de la forma o logia tan distraído y circunstancial. Los trastornos del espectro autista es un grupo de trastornos complejos, heterogéneos, que forman parte de los llamados trastornos del neurodesarrollo o de desarrollo del cerebro y aparecen desde antes de nacer el niño y le van acompañando a lo largo de toda la vida. Entonces él en su desarrollo fetal allá se va generando ese espectro autista. Cuando él nace, entonces ahí donde comienzan a haber las fallas en el colegio, en su aprendizaje. Entonces se detecta cuando los niños van a las guarderías y los cuidadores que están a cargo de ellos notan los problemas en la comunicación y en el lenguaje, y en muchas ocasiones son los propios padres que ven que hay una serie de habilidades que sus hijos no tienen, como los tienen otros compañeros. Entonces así en la casa o los cuidados en la escuela o en la guardería, entonces ellos están pendientes y si se dan cuenta que está retraído, que no habla la comunicación. Entonces es complejo. Señalar la alerta. Lo primero que ayuda es el tratamiento, que ayuda mucho es el tratamiento con las familias, la psicoeducación y explicarlos lo que pasa, que entiendan lo que les pasa y que no interpreten de manera incorrecta la sintomología, porque pueden confundir la sintomología con otro rasgo psicopatológico, otro trastorno, ¿cierto? Entonces se entran cuando se detecta hacia el psiquiatra y se diagnostica con el trastorno del espectro autista. Entonces como se referencia en este caso, paciente de 18 años, entonces él toda la vida pues desde niño ha tenido eso, ¿cierto? Pero entonces se fue agudizando y entonces hasta que lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra lo diagnosticó con el espectro autista. Entonces ¿qué pasa? Entonces a él lo medica, entonces con fármacos, lo tienen en tratamiento y él está controlado mientras él está y trabaja en la biblioteca donde él está estudiando. Entonces
Los, los pacientes con este rasgo pueden seguir su vida normal, pueden trabajar, pueden salir a estudiar, no con las capacidades que lo haría una persona normal, ¿cierto? Pero entonces sí lo puede hacer con la ayuda de los profesionales, porque ahí con los tratamientos, con todo eso, los familiares entonces están atentos y les muestran qué hacer o no hacer, ¿cierto? Como lo he escrito en el libro de Psicopatología del Pensamiento, acá se puede ver cómo se resume, cómo se evalúa y cómo se pueden sacar las teorías y un enfoque individual y evaluación, cómo se puede evaluar el pensamiento. Acá la primera fue Nancy, con una escala en la que se evaluaba de 0 a 4 y de 0 a 5 puntos. La pobreza del aula, pobreza del contenido del aula, presión del aula, hablar distraída, descarrilamiento, incoherencia, pérdida de meta y bloqueo. Entonces se puede hacer estudios de a partir desde los teóricos, hacer evaluaciones con test y escalas para mirar los rasgos y determinar qué probabilidades de lenguaje están afectadas dicho trastorno, porque puede ser cualquier trastorno. Acá en este capítulo hace mucho referencia en el trastorno de esquizofrenia, porque la historia marca el inicio desde el estudio de la esquizofrenia, pero entonces desde ahí se vienen analizando los otros trastornos, como el que les acabo de, como el espectro autista. En las DSM-4 estaban el autismo, el Asperger y el trastorno generalizado. Y ya en las DSM-5 las agregaron a un solo apartado del trastorno del espectro autista, en donde entonces están incluidos el autismo, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado. Entonces acá es importante todo lo que hemos visto y lo expuesto por mi compañero y mi persona, para que es importante los trastornos de pensamiento.